Buenas tardes, buenos días para los compañeros que nos ven desde Latinoamérica. Bienvenidos al nuevo seminario web de Global Software para el modelado, cálculo y diseño de estructuras. El seminario web de hoy tratará sobre 3 ejemplos básicos en madera contralaminada. A lo largo de este seminario iré mostrando una serie de conceptos teóricos que son utilizados en los 3 ejemplos que voy a presentar, que será un pequeño forjado de contralaminado, el diseño de una jácena también de madera contralaminada o madera laminada cruzada y finalmente el diseño de un muro de CLT, ¿no? El diseño a pandeo de este tipo de elemento. Al final lo que intentamos es recoger toda la casuística posible de diseño de este tipo de elementos. Mi compañero José Martínez está de panelista atendiendo todas las consultas que se os puedan presentar a lo largo del seminario web. Aquellas que no podamos tratar en el día de hoy serán respondidas por email. Yo soy Manuel Ballesta y soy el presentador de este seminario web. Si tenéis dudas, recordad, para desplegar el panel de GoToWebinar, haced clic en la flecha naranja y podéis formular todas vuestras preguntas y consultas en el apartado de preguntas. Para ver un poco lo que vamos a ver en el día de hoy, pues bueno, como he comentado, vamos a diseñar un pequeño forjado de CLT, donde hablaremos un poco de la interacción de este forjado de CLT con las barras, de la conexión de este forjado de CLT con otro tipo de elementos, introducción de huecos, apoyos para pilares. Posteriormente vamos a colocar el CLT trabajando de otra manera, de forma que trabajará de canto, y diseñaremos, por ejemplo, cómo puede ser una pequeña jácena de 5 metros, como la que vemos en el centro. Y acabaremos diseñando pues, un pequeño muro, un muro que puede provenir de un modelo como este que mostraré a modo informativo al final del seminario. Y bueno, comprobaremos el pandeo de este muro y veremos un poco los ratios resistentes y la filosofía un poco que proponemos nosotros, ¿no? Que al final del todo, y sirva esto un poco de disclaimer habitual, estos son recomendaciones, por supuesto cada técnico tiene su criterio y su forma de entender el análisis, ¿no? Vamos a empezar pues con este modelado del forjado, ¿no? Directamente ya voy a empezar con RFEM. Lo que vamos a hacer será pues crear un nuevo modelo, vamos a hacer archivo, nuevo modelo. Vamos a utilizar la normativa europea, el Eurocódigo 5 de madera, con nuestro anejo nacional español. Vamos a indicar la creación de combinaciones de resultados de forma automática. Recuerden que las combinaciones de resultados, lo que hace el programa es suma no llegan a ser sumas, sino que están multiplicadas por los coeficientes de mayoración de las cargas y los coeficientes de minoración, los resultados de los casos de cargas simples. Esto lo que hace es que el cálculo sea mucho más rápido que si yo indico combinaciones de carga, que el programa requerirá realizar un cálculo para, digamos, esa combinación de carga, ¿no? Hacemos el primer ejemplo, que será un forjado. Vamos a colocarnos en primer momento en planta, ¿no? Vamos a utilizar o vamos a modificar la rejilla para adaptar de alguna forma el forjado más fácil de modelar. Esta rejilla la vamos a cambiar a un criterio de 0.25 metros y 0.25 metros, un cuarto de metro. Vamos a utilizar unas rejillas auxiliares para más o menos delimitar nuestro modelo, pues para estos 6 metros. Aquí me equivoqué. Vamos a ponerle los 6 metros, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer, como digo, un primer modelo sencillo que sirva para sentar un poco los conocimientos. Veis que estamos modelando en planta, entonces lo único que vamos a hacer es una pequeña superficie rectangular. Vamos a indicar al programa que será una superficie laminada. Posteriormente vamos a definir sus dimensiones, ¿no? Y va a ser de 1 metro, 1 metro y medio, ¿no? Aproximadamente ahí, ¿no? Podemos acotar rápidamente esta pequeña superficie de CLT de 1,5 por 6 metros. Vamos a suponer que este panel de CLT se encuentra apoyado, bueno, en estos extremos, de forma que selecciono las líneas con botón control, ambas, creo un nuevo apoyo de línea y decimos que será un apoyo en ejes globales que impida las 3 traslaciones.
Aunque parece que no se ve, ahí tenemos nuestro apoyo. Recordad que siempre podemos verlo mediante control y botón central del ratón, verlo en 3D, y podemos incluso, si lo deseamos, aumentar el tamaño. Nos volvemos a colocar en planta. Lo que vamos a hacer a continuación será la introducción de las cargas. Para ello hacemos nuevo caso de carga y vamos a meter una carga que va a ser permanente, donde le indicamos el factor de peso propio y la dirección Z inferior. Y vamos a indicar otro caso de carga que será sobrecarga de uso de zona de residencial, que vemos que la clase cambia en este caso a categoría de duración de la carga media, ¿no? El programa automáticamente estas dos acciones para un forjado, que son las típicas, ¿no? Ya me va a generar, asigna esos casos de carga a acciones y me genera automáticamente las expresiones de combinación para comprobar, por un lado, el estado límite último, por otro lado, comprobar el estado límite de servicio, donde vamos a poder chequear, por ejemplo, la flecha para el criterio de integridad estructural. Cuando yo clico aquí a información, veo que consideramos la parte de fluencia de las cargas permanentes y también la parte de fluencia, por decirlo de aquella manera, de las sobrecargas de uso, ¿no?, en la combinatoria. Esta será para integridad, esta para confort, que como ya sabemos muchos es un criterio escondido para chequear la vibración. Y por otro lado tenemos la cuasi permanente, la apariencia de la obra, que ya no solo coge la fluencia de la madera, sino la propia flecha total, ¿no? Muy bien, como digo, el programa automáticamente va a generar combinaciones de resultados, que no combinaciones de carga. Veis que esta pestaña se queda en blanco. Las combinaciones de resultados lo que nos va a hacer es que el cálculo va a ser mucho más fluido y mucho más rápido. No siempre será aplicable, sobre todo cuando tengamos componentes o elementos no lineales, no podremos utilizar las combinaciones de resultados. Pero bueno, para empezar vamos a utilizarlas. Vamos a definir pues nuestras cargas, ¿no? Tenemos una carga permanente, por ejemplo, de 1 kN por metro cuadrado, de forma que lo definimos en la superficie, y una sobrecarga variable, en este caso de 2 kN por metro cuadrado. Vemos que son uniformes. Muy bien. Yo ya podría de alguna forma mallar, pero el programa me va a decir, oiga, ¿qué rigidez tiene esta superficie? Usted aquí ha definido laminada. ¿Cómo le introduzco yo la rigidez a esta superficie de madera laminada cruzada, ¿no? Bueno, la rigidez se introduce a través del módulo Laminate. Sabéis que la madera laminada cruzada, la forma o lo que intenta resolver es el problema intrínseco de la madera de que no trabaja bien en dos direcciones. Para ello lo que hacemos es hacer un elemento superficial compuesto de varias láminas. En cada capa, en cada lámina, vamos a entrelazar los tablones de madera orientados en una dirección, de forma que el elemento compuesto, todo ello encolado, pueda trabajar de forma adecuada, ¿no? Entonces, ahora cuando hablo lámina, lo primero que me dice, oiga, ¿qué superficie quiere diseñar? Bueno, como solo tengo una, pues solo vamos a diseñar esta, ¿no? Vamos a indicarle para estado límite último, pues la envolvente de estado límite último que hemos indicado. Y para estado límite de servicio, pues vamos a indicar las tres envolventes, la integridad, confort y apariencia, ¿no? Para integridad yo indicaré el criterio aquí característica, para confort indicaré el criterio frecuente y para apariencia indicaré el criterio cuasi permanente. Indicaremos adicionalmente que vamos a utilizar la norma europea con el anejo nacional español. En cualquier caso, si queremos modificar esta normativa, como haremos posteriormente, podemos crear una nueva norma clicando en este botón y cambiando el nombre. Muy bien, vamos pues a definir a continuación las propiedades de alguna forma de rigidez de esta superficie, ¿no? Lo primero que vamos a hacer será, o voy a utilizar la biblioteca que nos ofrece en este caso RFEM. Por defecto tenemos una biblioteca, una serie de materiales de proveedores de CLT. A modo de ejemplo voy a utilizar, por ejemplo, paneles de Stora Enso, en este caso paneles de piso, y vamos a utilizar o vamos a empezar con un panel de CLT de 60 de 3 capas. Vamos a probar mejor con 100 láminas de 3 capas de pino picea, ¿no? Luego cambiaremos y interactuaremos con él. Le asignamos, bueno, veis que automáticamente el programa asigna los espesores a cada lámina, me indica la orientación. Es importante, aquí no he mostrado los ejes, luego lo veremos. Voy a asignar la superficie donde voy a asignar esta composición. Voy a salir. Bueno, me indica para estado límite de servicio, simplemente vuelvo a seleccionar, luego volveré a filtrar esto.
Lo que quiero es mostrar mi eje de mi superficie y lo que quiero de alguna forma es que va a ser un panel de 3 capas y las capas más exteriores, la primera y la última, vayan orientadas, pues bueno, donde se va a desarrollar la mayor flexión, ¿no? En la dirección del eje X, ¿no? Entonces, volviendo de nuevo a Laminate, lo único que vamos a hacer es en las características de los materiales asegurarnos que efectivamente el eje X se marca a 0 grados que lleva la dirección del eje X, ¿no? El 0 grados me indica que lleva la dirección del eje X indicada, ¿no? Siempre podré cambiar de alguna forma el eje de la superficie fuera de Laminate y este criterio cambiará, ¿no? Por lo tanto, ahora está de forma adecuada, ¿no? Habiendo definido, pues bueno, esta composición de Stora Enso, ¿no? Por defecto, el material o lo que hace es calcular a base de esas capas, de cada una de ellas, a base de la teoría de laminada, escrito en el manual, la matriz de rigidez compuesta de todo el elemento, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, Stora Enso EI indica 0, ¿no? El módulo de elasticidad transversal es 0, en forma que la madera solo puede trabajar en la dirección longitudinal. Esto es lo que intrínsecamente está asumiendo este proveedor es que no vamos a encolar los cantos entre tablón y tablón dentro de una misma lámina. Recordad, el panel está compuesto de 3 láminas. En una misma lámina, esto al final tiene una anchura, cada tablón no se va a encolar en su canto, ¿no? De forma que yo esta superficie azul no voy a encolar, encolaré en esta superficie que no veo, que es la que marca la línea de transición entre el azul y el marrón, ¿no? Eso es, como digo, lo que indica Stora Enso, ¿no? Nosotros tomaremos ese criterio que en cualquier caso podemos editar en la composición. Si cogemos, por ejemplo, y definimos nosotros la composición de contralaminada, veremos que aparece un módulo EI. Si yo quiero considerar que no hay cola en esos lados estrechos, lo que hace el programa automáticamente es eliminar este EI, ¿no? Fijaos que yo al leer un dato del fabricante Stora Enso, de alguna manera lo que estamos haciendo es modificar también ciertos elementos de rigidez, ¿no? Esto, para que quede más o menos claro y volviendo un poco a las diapositivas, ¿qué significa encolar y no encolar los cantos, ¿no? Digamos que el panel se compone de distintas láminas. Cada lámina, como veis, se compone a su vez de distintos tablones. Estos tablones se encolan en la superficie de mayor tamaño. Bueno, y asumimos que no se encolan en los cantos, ¿no? De forma que si intentamos abrir perpendicular a la alineación de los tablones una lámina, no tenemos módulo elasticidad, no tenemos rigidez, es completamente deformable, ¿no? Por eso el programa lo que asume normalmente cuando no encolamos los cantos es que el EI es 0. Lo que ocurre es que no solo el EI es 0, sino que de alguna forma la rigidez a corte del elemento se ve influenciada. Es decir, ya no tenemos una rigidez a corte de la madera porque hay una cierta discontinuidad y esa discontinuidad hay que tenerla en cuenta también en la modificación de la rigidez de corte, ¿no? Entonces, bueno, hay estudios hechos aquí en Alemania que dicen que, bueno, que para una zona de relevancia práctica entre el espesor del tablero, de la lámina y el ancho del tablón, aproximadamente entre 0,1 y 0,25, la reducción a corte que se produce pues está, pues ya lo veis, entre el 11 y el 26%, ¿no? Hay que reducir también esa rigidez a corte, ¿no? No solo SLI, sino también reducir la rigidez a corte. ¿Qué significa o en qué se traslada el modificar la rigidez a corte, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es modificar intrínsecamente los torsores o la rigidez de torsional que tiene el elemento superficie y también la rigidez de membrana, de alguna forma de formación de cortante en el plano. Estos elementos, el D33 y el D88, intrínsecamente también hay que modificarlo cuando no se encolan esos cantos. Y ahora la siguiente pregunta es ¿en qué afecta eso a nivel de resultados o a mí como diseñador en qué me puede, qué cambios me va a producir, ¿no? Bueno, a modo de ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, un forjado, en la parte superior, los dos gráficos superiores, la torsión tiene la torsión reducida y en la parte inferior la torsión no está, la rigidez a torsión se entiende, no está reducida. Si nos fijamos primero en los dos gráficos inferiores, donde la rigidez a torsión no está reducida, suponemos que el EI pues es que están encolados esos cantos, que la madera si falla por la tracción perpendicular a los tableros, ¿no? Bueno, no se reduce esa torsión, pues ¿qué ocurre, no? Aquí estoy viendo a la izquierda los dos gráficos inferiores, como digo, en la izquierda veo los esfuerzos torsores
Bueno, veo que tengo unos torsores en las esquinas de 0,52, típicos de apoyos puntuales, típicos de apoyos en esquinas, etcétera. Y en el gráfico inferior de la derecha, pues igual tengo una flexión, pues aquí en el centro aproximadamente de 0, pues 0,34, 0,40, ¿no? De alguna forma lo que me está diciendo es que yo diseñaré este panel en los extremos para que el torsor sea resistido y en el centro para que la flexión sea resistida. Y entonces de alguna forma voy a diseñar o ajustar el panel al máximo posible. ¿Qué pasa si yo no encolo los cantos y tengo que reducir esa rigidez? Vamos a los gráficos de arriba y lo que ocurre es que ya no tengo esos torsores en las esquinas, viendo el gráfico superior de la izquierda, y viendo el gráfico superior de la derecha, lo que ocurre es que ahora el momento torsor en el centro de vano aumenta. Al no encolar los cantos, de alguna forma, la superficie es más flexible y ahora tengo, por decirlo de alguna manera, no tengo torsores en las esquinas, pero tengo el doble de momentos en el centro de vano, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que al tener doble de momentos en el centro de vano, cuando diseñe con ese doble de momentos, pues bueno, tendré que poner más material. Material que por otro lado las esquinas o en los extremos no necesito, ¿no? Entonces, es ese criterio que hay que tener en cuenta, la posibilidad de reducir la rigidez a corte, ¿no? Que al final lo que hace es que conduce a un diseño menos óptimo, porque digamos que en los centros de vano tengo más momentos y en los extremos tengo menos torsores y por tanto el material sobra, ¿no? Sobraría, ¿no? Esto que lo acabo de comentar para los torsores ocurre de igual manera para los esfuerzos de membrana NXY, ¿no? En apoyos, en extremos, donde apoyamos a cortante, si yo reduzco de alguna forma, lo que va a hacer es aumentar la tensión B0 o la tensión a la dirección del tablón y disminuir la tensión a corte, ¿no? Entonces, es un juego que hay que tener en cuenta y que, bueno, que como digo, son recomendaciones prácticas que deberíamos hacer, ¿no? A nosotros al seleccionar Stora Enso, por defecto hay aquí unos valores que a nosotros ya nos lo ha proporcionado el fabricante, ¿no? Utilizando nuestro programa, él nos ha proporcionado estos valores. Si yo defino una composición personalizada, deberé decidir qué valores he de seleccionar en el K33, que es para rigidez a membrana, y en el K88, que es el K33 es de torsión y el K88, que es el de membrana. En cualquier caso, en el anejo nacional alemán hay una formulación donde se calcula la reducción de estos coeficientes, que como digo estaba entre el 11 y el 26% aproximadamente. Muy bien, como hemos utilizado Stora Enso, yo esto lo dejo por defecto y tras haber aclarado estos comentarios, vemos que adicionalmente el fabricante nos ha proporcionado las resistencias del material, ¿no? Vemos que la flexión a 0 grados son 24, la tracción a 0,14, la compresión a 0,21, la flexión a 0,90. En fin, son resistencias que, como digo, nos ha dado el fabricante y que si hago una composición propia deberé ser crítico con los valores que introduzco ahí. Pasamos a la pestaña de duración de la carga, donde tenemos ahí la permanente y ahí la sobrecarga de uso, pues una clase de servicio 1, ¿no? Y lo único que voy a hacer es a continuación en la lista de superficies para el diseño de deformaciones indicar que, bueno, que voy a definirlo manualmente que la longitud de este panel es de 6 metros. Y en norma voy a definir pues mis criterios de flecha, ¿no? En los límites de servicio sabemos que para la comprobación de integridad estructural utilizamos 300, para la comprobación de confort 350 y para cuasi permanente, por ejemplo, 300, ¿no? Dependiendo un poco del proyecto que tengamos, etcétera. Damos a aceptar y damos a aceptar. Muy bien, habiendo hecho esto, lo que voy a hacer es, pues por ejemplo, ya podemos empezar a mallar de alguna forma este elemento, ¿no? En cálculo, configuración, generar la malla de elementos finitos, vemos que tenemos 0,5, ¿no? Vamos a configuración de la malla de elementos finitos y vamos a cambiar la malla a continuación, hacerla un poquito más discreta, más fina, ¿no? .2 y 0.2. Disculpad, he cambiado la malla solo. Ahí lo tenemos. Vale, generamos esta malla de elementos finitos y ahí tenemos mi malla. Quito la rejilla, quito por ejemplo las cargas, veo modelo de alambre y bueno, ahí tengo mi malla que bueno, incluso veo que la podríamos hacer un poquito más discreta, por ejemplo 0,1. Muy bien. Habiendo hecho esto, yo ya estoy listo para indicarle al programa calcular todo, ¿no? Me va a calcular los esfuerzos, me va a calcular las deformaciones y además me va a lanzar el módulo de RF Laminate para comprobar qué tal se encuentra, ¿no?
Bueno, vemos que lo primero que estamos viendo es las deformaciones. Pues, por ejemplo, podemos filtrar para el estado límite último o para la combinación más restrictiva, estado límite último, que es la permanente y la sobrecarga de uso. Podemos ver, por ejemplo, los momentos MX. Vemos que tenemos un momento en el centro de mano 22,61. Yo puedo clicar aquí en asignar valores resultantes manualmente y ponerle ahí una pegatina y veo que tengo ese 22,60 de momento MI, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, los cortantes, ¿no? Cómo van creciendo hacia los extremos, ¿de acuerdo? Y verificamos que los esfuerzos de membrana NX y NI pues no hay, ¿no? Básicamente lo que tenemos es un momento, como hemos dicho, MX y un cortante, en este caso, VX, ¿no? Estos resultados, que bueno, que gráficamente están muy bien, a veces deseamos verlos en el típico diagrama 1D, ¿no? Lo que podemos hacer es, en datos, secciones, hacer una nueva sección, de forma que yo le indico, vamos a cortar los resultados en esta superficie, en la dirección Z, selecciono dos puntos, por ejemplo, los puntos medios, y le llamo a la superficie sección 1, ¿no? Doy a aceptar. Y bueno, me pinta el típico diagrama de deformaciones, típico diagrama de cortantes y típico diagrama, por ejemplo, de momentos MX, ¿no? De forma que soy capaz de ver los tres diagramas de forma simultánea, puedo exportarlo, etcétera, ¿no? Si yo cierro este panel, veo que también tengo, bueno, los cortantes aquí pintados, ¿no? Vemos que pues ahí tengo un cortante de 15,08. Veo que también tengo las etiquetas estas de ahí, que las voy a quitar. Y bueno, veo que tengo un cortante de 15,08 kilonewton por metro en los extremos y puedo ver que tengo un momento pues en el centro de vano de 22,61, ¿no? También puedo ver, por ejemplo, las reacciones en los apoyos, ¿no? De forma que veo, pues bueno, una reacción, en este caso, en el ejes locales de superficie, en Z, pues de 15,74, ¿no? Hay veces que queremos uniformizar esto para que, bueno, como sabemos que hay algunas singularidades, se quede pues la forma a la media, ¿no? Pues podemos ir en mostrar en resultados, podemos mostrar reacciones en apoyos, en distribución suave, quitamos la actual, vemos que nos queda, pues bueno, esa distribución media de 15,08 que nos elimina, pues de alguna forma, el, el problema de la singularidad, ¿no? Muy bien, hemos visto los esfuerzos, hemos visto, por ejemplo, la deformación UZ para estado límite último, tendré que mirarlo en este caso, por ejemplo, para integridad, pues la deformación que tengo, la máxima y la mínima, 23,471,6, para confort, 38,9, para apariencia, 52,673,6. Bueno, estos chequeos resistentes me los va a hacer el módulo ya a continuación, ¿de acuerdo? De forma que si yo voy ahora a RF Laminate, y veo, por ejemplo, por composición, pues bueno, veo que tengo una gran salida de resultados. En este caso, para un forjado plano, yo rápidamente en detalles voy a indicarle que solo me muestre en la capa superior, por ejemplo, las tensiones de flexión a 0 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Y en la capa central que me muestre las cortantes, el IZ y el de rodadura, ¿no? El IZ y el de rodadura. Voy a aceptar. De forma que los resultados, pues bueno, podemos verlos quizás por superficie, queda más claro, pues bueno, vemos qué es lo que está fallando, ¿no? Vemos que este panel, por ejemplo, pues está fallando a tensión a 0 grados, ¿no? Deflexión a 0,27, tracción, compresión a 1,09. Es importante indicar esta observación, ¿no? Veis que de alguna forma la flexión que leemos desde RFEM, el programa Laminate la convierte en una flexión local en cada lámina y en una tracción-compresión también en cada lámina, ¿no? Es como un esfuerzo de alguna forma compuesto, ¿no? Este criterio hace que verdaderamente cuando vaya a chequear el diseño, pues lo haga aquí con los límites de tracción y de compresión y aquí los haga con los límites de flexión, ¿no? También es aceptable o hay, digamos, empresas que prefieren decidir que, bueno, si esto lo que tengo es predominantemente una flexión compuesta, tal y como, por ejemplo, puedo mostrar en este gráfico, ¿no? Del PowerPoint. Si yo verdaderamente lo que tengo es una flexión compuesta, no deseo que me compruebe digamos, la lámina superior con la compresión y la lámina inferior con tracción, sino que me compruebe la tensión BTC a flexión, ¿no? Bueno, este requisito simplemente requeriría ir a resistencias del material y cambiar pues a 0 grados estos valores de 14 y estos valores de 21 por el de 24
para esta superficie, ¿no? De alguna forma, el chequeo ahora es puramente de flexión. Yo puedo poner aquí 24, 24, 24 y aquí 24, 24, 24, vuelvo a calcular y ahora el chequeo que me va a hacer no es descomponer tal como así, sino que me hace de alguna forma un diseño puramente de flexión. Vemos que el criterio es distinto. Aquí cumple, de la otra forma no cumplía, ¿no? Vamos a ver qué tal estamos, por ejemplo, a flechas, donde vemos que efectivamente tenemos un claro problema de flechas. Por ejemplo, en la integridad tenemos 71 de deformación, cuando el límite es 20, para la frecuencia 38,9, y eso indica prácticamente que vamos a tener problemas de vibraciones, y para la cuasi permanente, pues un 73,6. Efectivamente, este panel de alguna forma es insuficiente, ¿no? Pues bueno, ahora el proceso que deberíamos de hacer es volver a la composición, pues modificar quizás, en vez de poner un 100 de 3 capas, pues intentar poner, por ejemplo, no lo sé, un 160. Habría que ir incrementando, pues bueno, desde un criterio económico, ¿no? Uno a uno, ir probando, ¿no? Probamos con un 165 capas, con los valores que nos propone de nuevo Stora Enso, calculamos. Y bueno, vemos que la resistencia está ok, vamos a ver qué tal tenemos. Bueno, la flecha nos cuesta resolverla, ¿no? Bueno, la verdad que 6 metros de luz para un panel, alguno de vosotros me diréis, bueno, es un poco excesivo, ¿no te parece, Manuel? Yo creo que también tenéis razón. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a introducirle, por ejemplo, una barra, ¿no? Vamos a apoyar este panel de alguna forma mediante una barra a 1 metro, ¿no? O a una distancia dada, ¿no? Por ejemplo, vamos a tirar una línea auxiliar, pues aquí tengo 1 metro aproximadamente, a 2 metros y medio. Aproximadamente aquí tengo 2 metros y medio. Un metro, 2 metros. Ahí, perfecto. Voy a tirar, pues por ejemplo, una barra, ¿no? Vamos a tirarla que vaya de ahí a aquí, ¿no? Me borra los resultados, luego vamos a ir de ahí a ahí y vamos a ir, pues por ejemplo, medio metro por aquí, ¿no? Bueno, ahí tengo esas líneas auxiliares que las puedo ocultar, también las cotas, también la rejilla para limpiar un poco, mostrar, oculto esas líneas auxiliares, oculto, por ejemplo, esas acotaciones. Y bueno, ahí tengo mi barra, en principio no le he asignado ninguna barra, pero yo selecciono línea, editar línea, y le vamos a meter una barra, en este caso, barra tipo viga, en este caso de madera, madera C24, sección rectangular, por ejemplo, de B80 y de sección 150, ¿no? Vamos a utilizar una madera maciza. Veis que tenemos maderas, una madera conífera, una C24, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenemos nuestra barra, vamos a apoyarla, vamos a meterle apoyos, bueno, que impidan las 3 traslaciones y la rotación alrededor de su eje, por ello ejes globales y eje Y, ¿vale? Para que no pueda torsionar de alguna forma. Ya tenemos, bueno, esta barra y apoyada, ¿no? Vamos a ver el modelo, un poquito el modelo de sólido, que veamos un poco qué es lo que tenemos. Vamos a mostrar, por ejemplo, en el modelo, pues el modelo de sólido podemos ver en superficies, relleno incluyendo el espesor, ¿no? Bueno, podríamos meter esta viga, ¿no? que estamos utilizando. Vamos a meterle una excentricidad, en editar barra, opciones, le indico que, bueno, que la parte superior de la barra se alinee respecto a la parte inferior de la superficie que voy a elegir ahora, ¿no? Vamos a aceptar y vemos que ya efectivamente, pues bueno, ya tenemos esa barra colocada inferiormente, ¿no? Vale, habiendo hecho esto, volvemos a poner un poco el modelo de alambre. Volvemos a generar esa malla de elementos finitos, la que estábamos utilizando antes. Y bueno, con estos cambios de haber metido esta viga aquí ahora, a continuación, vamos a ver qué ocurre, ¿no? De nuevo calculamos todo. Hemos partido esa luz de 6 metros a 2 metros y medio, ¿no? Parece que de alguna forma, pues bueno, solucionamos un poco el problema, no del todo, porque vemos que, pues bueno, la flexibilidad de esta viga hace que haya una deformación que a priori, si solo diseñáramos el panel, no hubiéramos considerado, hubiéramos supuesto el panel que en la viga está completamente apoyado. Eso es una primera observación que hay que hacer. Vamos a abrir, por ejemplo, de Reflaminate.
Bueno, vemos que el panel ahora a flecha cumple y, por ejemplo, pues por composición a resistencia, ¿no? De nuevo, por superficie, ¿no? Los criterios que habíamos puesto, pues también cumple, ¿no? Ahora, como cumple sobradamente, ahora el proceso sería el inverso, ¿no? Pues un 160 5 capas cumple, pues vamos a probar por un 100 de 5 capas, también del mismo fabricante, vamos a calcular. A resistencia vemos que está ok. Vamos a ver a deformaciones, pues a deformaciones también, pues bueno, vamos a seguir intentando mejorar o hacerlo un poquito más económico, vamos a probar con un 3 capas de 100. Resistencia ok y deformaciones también ok, 0,58, ¿no? Pues bueno, otro paso más, seguimos intentando mejorar, ¿no? Vamos a poner por ejemplo, un 83 capas. Resistencia ok y desplazamientos también ok. Vemos que tenemos a 0,83. Vemos que estamos consiguiendo un buen criterio de desplazamientos y deformaciones, ¿no? Intentamos el último de la categoría, es el 63 capas. Vamos a calcular. Vemos que ya tenemos problemas de resistencia y supongo también tendremos algún problema de flecha. También tenemos problemas de flecha, ¿no? Por lo tanto, el panel que en este caso pues podríamos proponer, al partir la luz, pues sería un 80, por ejemplo, de 3 capas, ¿no? Donde, como vemos, cumple tanto la flecha como la deformación. Lo que quiero insistir, y es importante en este punto, vemos que tenemos por un lado la deformación y por otro lado la resistencia. Lo que quiero insistir en este punto, vamos a mostrar los resultados en Z. Los resultados veis que pues, los vemos así en este color, que podemos hacerlo una transición un poco más suave, ¿no? Yo soy partidario de ver los colores quizás en cada elemento finito. Cuando yo le di a mostrar resultados en superficies, perdón, en resultados, vamos a ver, por ejemplo, envolvente estado límite último. Cuando le damos vamos a quitar los apoyos y también estos de aquí, mostrar resultados en superficies, en la distribución, verdaderamente lo que sale del solver es la opción de constante dentro de los elementos, ¿no? Vamos a mostrar este gráfico, esto es. Y vamos a mostrar, por ejemplo, los esfuerzos MI. De acuerdo. Lo que sale, estamos viendo esfuerzos MI en la combinación de permanente y sobrecarga de uso. Lo que sale del solver es esto, ¿vale? Es la opción de no continua. Esto es lo que verdaderamente da el solver, de forma que en cada nodo de elemento finito hay un valor y bueno, yo dentro del elemento finito interpolo, ¿no? Pues entre este valor que es 0,49, entre este que es 1,28, etcétera. Esto es lo que verdaderamente da el solver, ¿no? Cada nodo tiene su valor, ¿no? De forma que cuando yo le doy aquí a resultados y le doy valores resultantes y le digo, por ejemplo, de todo el modelo, vamos a indicar, eso es, perdona, en la malla de elementos finitos, disculpad, aquí lo tenemos, vale. Quizás aquí se ve un poquito mejor qué es lo que tenemos, ¿no? Esto es lo que da el solver por defecto. Cuando yo le doy a mostrar no continuo, veo que en cada nodo de elemento finito pues tengo unos esfuerzos, ¿no? 0,26, 0,34, 0,29, 0,20, cada uno asociado a cada elemento finito, ¿no? Esto es lo que verdaderamente nos da el solver, ¿no? Entonces, dentro del elemento finito lo que tengo son valores interpolados, ¿no? Entre esos valores de esos 4 nodos. Si yo verdaderamente que es lo que suelo recomendar, verlo constante en los elementos, ¿no? De forma que cuando yo veo los puntos de malla de elementos finitos, el programa me muestra cada elemento finito el valor que tengo. Digo que recomiendo esta solución porque es más fácil de identificar, pues bueno, singularidades, etcétera. Lo que hace el programa es una media dentro del elemento finito, ¿no? Eso es constante sobre los elementos. Por supuesto, la más visual agradable es hacer la media en continua dentro de la superficie, ¿no? Y hacer una transición suave. Pero hay que tener en cuenta cada una de las representaciones, ¿no? Como digo, lo que viene del solver es en este caso el no continuo y yo suelo recomendar constantes sobre los elementos para leer resultados. Vamos a quitar pues los valores resultantes, ¿vale? Y vamos a poner mostrar resultados
constante de los elementos, ¿no? De forma que yo ahí estoy viendo ahora mismo los resultados, estoy viendo el momento MI. Vale, también mostrar que las deformaciones UZ en esta zona pues son de aproximadamente pues 12, entre 10 y 12, ¿no? Si yo ahora eliminara esta barra de aquí, ¿no? Seleccionara, por ejemplo, esta barra la elimina, ¿no? De forma que vamos a eliminar la barra, seleccionamos y apoyo esta línea. Lo que va a ocurrir es que las deformaciones, por supuesto, ahí van a ser 0 y no estamos verdaderamente considerando la flexibilidad del conjunto de la estructura. Entonces, cuando vayamos a diseñar en Laminate, bueno, el diseñar este panel, suponiéndolo rígidamente apoyado ahí, va a conducir a una infravaloración de las deformaciones, ¿no? En este caso. Vemos que las deformaciones ahí estaban 0,50, mientras que antes teníamos aquel 0,84 al meter esa barra, ¿no? Entonces, cuidado con esas cosas. Las hipótesis del modelo implican que se obtienen unos resultados acordes a esas hipótesis, ¿no? Muy bien. Habiendo hecho estos comentarios, vamos a seguir modelando este forjado y vamos a complicarlo un poquito más. Vamos a quitar, por ejemplo, o volver a poner esa barra que teníamos antes. Para ello lo que hacemos es, bueno, activamos la rejilla, volvemos a modelar. En este caso, por ejemplo, vamos a hacer un poquito más ancho mi panel. Era 1,5, ahí tengo 2 y ahí espero 2,5. Modificamos, sí. Vemos que ahora tengo un forjado pues que en este caso tiene una anchura de 6 por 2,5. Vamos a añadir otro panel, también laminada, y vamos a tirar otros 2,5 metros. Aseguramos que tenemos esos 2,5 metros aquí. Perfecto. Muy bien. Vamos a colocar un apoyo para un pilar a 3,25 aproximadamente, de forma que estos son 3,25. Ahí voy a colocar un pilar, ¿de acuerdo? Y voy a copiar este nudo, en este caso, por ejemplo, mover, copiar, 3 metros en I. Vale. Vamos a generar adicionalmente un nudo ahí, ¿no? Vamos a generar una barra, ahí voy a eliminar. Seleccionamos, pues bueno, otra línea ahí, otra línea, otra línea y otra línea. Seleccionamos estas barras. En editar línea asignamos barra, la que habíamos definido anteriormente. ¿De acuerdo? No voy a definir excentricidades, aquí influye relativamente poco. Vamos a definir un poquito más apoyos en estas zonas, ¿no? Vamos a partir esta línea, pues dividir línea, por ejemplo, a una distancia desde el principio. Dividir línea a una distancia, por ejemplo, 0,75. Y dividir línea a 0,75. Volvemos a meter, pues bueno, unos apoyos en esta zona. ¿Vale? Vamos a quitar esta cota por el momento. Vamos adicionalmente a apoyar la barra en ese punto, ¿no? Pues el típico apoyo para evitar su torsión en ejes globales y los traslacionales. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el apoyo. Muy bien, vamos a quitar ya, pues por ejemplo, esta sección que no la necesitamos. Tenemos ese hueco. Muy bien, vamos a definir un pequeño hueco aquí, por ejemplo, de 1 metro. Simplemente utilizamos hueco rectangular, simulando, por ejemplo, la escalera de un ascensor. De acuerdo, tenemos aproximadamente... Eso es, ahí tenemos nuestro hueco. Debe estar a 0,75, correcto. Muy bien. Vamos a ver un poco qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Vemos que tenemos una superficie que está apoyada en estos lados, en este lado también, en esta pared, simulando un poco ese forjado. Tengo esta superficie que no le ha asignado el panel, pero que se lo voy a asignar ahora mismo. Pues bueno, vamos a diseñar también esta superficie a continuación. Vamos a decirle que la rigidez pues es la última que hemos propuesto, esta de 80, ¿de
Vamos a aceptar, ok y ok. De forma que ya tengo mi panel ahí, volvemos a poner mi modelo de alambre y vuelvo a pintarme en Z, ¿no? Muy bien, vamos pues a definir la conexión entre ambos paneles, ¿no? La conexión entre ambos paneles la podemos definir a través de lo que es la articulación de línea, que ya hemos comentado alguna vez, una nueva articulación de línea. El criterio para definir las articulaciones de línea va un poco mandado por dos pasos. El primer paso es que el eje X que me está el criterio de signos, el eje X que me indica el programa es el eje de la línea y el eje Z es paralelo a de alguna forma a la superficie donde voy a asignar esa articulación de línea. Quiero decir, si selecciono esta línea, que es común a ambas superficies, ese es su eje X, el eje longitudinal de la línea es el eje X y el eje Z va gobernado por el Z de la superficie. Como es el mismo, el X y el Z, en este caso de la superficie de la línea, coinciden, ¿de acuerdo? De forma que el eje Y pues lleva la dirección de la superficie, ¿no? Esto lo vengo a decir porque ahora en X y Y muchas veces definimos los caser, ¿no? El caser en una dirección, es decir, en la dirección de la unión en esta y tenemos, como las distancias al borde no son las mismas que en la dirección Y, tenemos un caser dado, pues por ejemplo el 18.000 y en el Y tenemos otro caser dado, por ejemplo 2.500, un poquito menos porque es de alguna forma la flexibilidad en esta dirección, ¿no? Entonces ahí introducimos esos caser y lo definimos en esta superficie, como hemos dicho, ¿no? La UZ la hemos definido rígida y la flexión, pues una tornillería cruzada típica, no es capaz de transmitir momentos o no existe un mecanismo de transferencia de ese par de fuerzas, que es un momento al final. Entonces decimos flexión o de una forma rigidez cero, el UX será el caser longitudinal y el UI el caser, en este caso de la tornillería, en la dirección de la junta perpendicular a ella, ¿no? Damos a aceptar y bueno, ahí definimos mi articulación de línea entre ambos paneles, ¿no? Las cargas adicionalmente pues habrá que meterla en esta nueva superficie, 1 kN por metro cuadrado, por supuesto en la permanente, y le vamos a meter también en la sobrecarga de uso 2 kN por metro cuadrado. Recuerde, al meter el hueco estamos reduciendo la carga en el hueco, ¿no? Bueno, habiendo hecho esto, simplemente podemos darle de nuevo, calcular la malla de elementos finitos, que es un poco coherente, y le damos a calcular en este caso todo. No hemos introducido en las flechas, es importante, quizás lo vamos a hacer, en rflamine también que nos compruebe la flecha en datos de servicio para esta nueva superficie. ¿De acuerdo? Bajo el mismo criterio, 6 metros. Muy bien, vamos a aceptar y de nuevo calcular todo. Muy bien, lo primero que quiero mostrar rápidamente para centrarnos es los esfuerzos en las barras vistas, por ejemplo, barra por tipo, veo la barra, veo los resultados y veo, por ejemplo, los esfuerzos en las barras, veo que tengo o espero tener un momento MI, tal como el que vemos a continuación, ¿no? Es una barra que de alguna forma está apoyada en los dos extremos. Y luego tenemos el cortante, en este caso VZ, ¿no? Un poco dependiendo de la conexión que se ha hecho entre la barra y la superficie, que ahora comentaremos, ¿no? Fijaos cómo aparecen torsores, aparecen esfuerzos, pues bueno, que en principio quizás no los vamos a esperar, ¿no? Sobre todo, pues bueno, la distribución de esfuerzos, ese torsor quizás que aunque es pequeño, como veis es pequeño porque la rigidez a flexión de una viga rectangular es pequeña, existe, ¿no? Entonces, bueno, quizás yo lo daría como válido, verdaderamente diseñaría con estos momentos y con estos cortantes. Si en cambio hay personas que prefieren quizás hacer un modelo más sofisticado, ¿no? Y decir, bueno, oiga, yo quiero simular la conexión entre esta barra y la superficie en base a un criterio dado, ¿no? Para ello tenemos la posibilidad de utilizar articulaciones de línea, ¿no? O liberaciones de línea, ¿no? Podríamos utilizar una nueva liberación de línea, de alguna forma, pues bueno, diríamos que la línea, por ejemplo, esta de aquí, voy a indicarle al programa, ¿no? Que solo transmita la carga en la dirección UZ, ¿no? Y en el resto de direcciones sea cero, ¿no? Para intentar evitar todo tipo de contaminación de esfuerzos, ¿no? Que pueda producirse, ¿no? De forma que yo digo, en la línea número 6, que es donde tengo la barra, lo que quiero es desconectar, probablemente, la barra que acabo de comentar, ¿no? Esta barra como la que viene a continuación. Es un proceso lógico porque de lo contrario lo que quedará es esta barra conectada a la otra superficie y habrá una cierta conexión. No se conectará con esta superficie, pero sí con la otra, ¿no?
¿de acuerdo? Vamos a continuar y de alguna forma ahí tenemos esa liberación de línea, ¿no? Este procedimiento sería de alguna forma continuar con el resto y de alguna forma lo que simularíamos es que no vamos a transmitir torsores a esta viga, ¿no? Solo le vamos a transmitir carga vertical, ¿no? Esto es un trabajo de modelado que al final conduce a los resultados más o menos esperados, pero bueno, lo que quiero resaltar es que para este ejemplo que estamos haciendo, por ejemplo, cuando yo muestro resultados de la envolvente, los torsores son relativamente pequeños y creo que es pues razonablemente aceptable despreciar estos torsores de 0.20 comparados con la típica flexión que tenemos de un orden o dos órdenes de magnitud superiores, ¿no? Muy bien, habiendo modelado todo esto, pues bueno, yo puedo ponerme en Z y ahora vamos a ver qué es lo que me dice Laminate, que es un poco lo que trata este seminario de hoy, hablar un poco de Laminate. Vamos a ver qué problema nos está mostrando cuando le vamos a calcular a ambas superficies. Bueno, vemos que tenemos claros problemas de, por ejemplo, de resistencia. De nuevo, vamos a seleccionar quizás por superficie mejor, ¿vale? Y vemos que tenemos problemas de flexión a cero, etcétera, ¿no? Quizás es conveniente que esa viga tan larga, a continuación lo que hagamos sea apoyarla, ¿no?, en este nodo que yo he colocado aquí, ¿no? Para ello colocamos un nuevo apoyo de nodo. Vamos a decir un apoyo con pilar en Z, que es muy conveniente, ¿no? Vamos a utilizar, pues para pilar el Z, por ejemplo, vamos a suponer pues no sé, un pilar, por ejemplo, de hormigón, ¿no? De alguna forma que le da continuidad, pues un pilar prefabricado de hormigón que le da continuidad a la viga y que luego apoya el felete encima. Suponemos, por ejemplo, de 200 por 200, pues una altura del pilar, pues decimos que es prefabricado, que es rígido arriba y articulado abajo, y una altura típica, por ejemplo, de 3 metros. Damos a aceptar y damos a aceptar, continuamos y le definimos el apoyo ahí, ¿no? Vemos que de alguna forma el programa va a considerar la rigidez de ese apoyo del pilar, ¿no? Y considerará la continuidad con la viga, ¿no? Habiendo metido ese pilar, vamos a calcular de nuevo todo, ver los resultados que nos dice Laminate, vamos a ver dónde hay problemas, intentaremos solucionar esos problemas dependiendo a lo que se deban, ¿no? Vamos a abrir Laminate, bueno, vemos que la distribución de esfuerzos ahora es distinta, por ejemplo, deformaciones, ¿no? Hay problemas de flecha en ambas superficies, está 1 a 10, aunque no está excesivamente, y luego hay problemas de esfuerzos, pues bueno, claramente ahí tenemos un problema de esfuerzo de flexión negativa y ahí tenemos un claro problema de flexión negativa, ¿no? Verdaderamente lo que está ocurriendo es que, bueno, hay una pequeña singularidad en estos apoyos, ¿no? También existen singularidades cuando vemos los resultados, por ejemplo, en la carga más desfavorable, vemos, por ejemplo, cortantes VI, vemos que hay pues grandes picos en estas zonas, ¿no?, donde tenemos esos esfuerzos, ¿no? Entonces, quizás lo que podemos hacer es mejorar un poco la malla, vamos a configurar la malla. Vamos a meterle, por ejemplo, el dato de 0.1, creo que es lo que... Perdona, de 0.05. 0.05. Mejoramos esta malla. Vamos a introducir algunos refinamientos de malla, por ejemplo, en este nodo. Refinamiento de malla nuevo, por ejemplo, pues de 0 a 0.5 lo dejamos así. Vamos a darle un ratio, por ejemplo, de 0.2 de radio. Vamos a aceptar y aceptar. Tenemos un refinamiento ahí un poco mejorado. Estas líneas, de igual forma, vamos a darle un pequeño refinamiento. También las del hueco, para mejorar un poco la malla, intentar captar mejor los esfuerzos. Refinamiento de malla, inserto un refinamiento, 2 capas y lo dejamos al 10% aproximadamente. Estará bien. Vamos a calcular y generar esa malla de elementos finitos. Vemos que es una malla un poquito más consistente. Vamos a ver los esfuerzos. Al hacer la malla más fina y todos los puntos donde tengamos singularidades, pues lo que van a hacer es que van a crecer todavía un poco más. ¿Veis ahí en esa esquina, justo donde tenemos el pilar, van a crecer los esfuerzos cortantes, ¿no? De igual forma en los extremos, en estas esquinas o en esta esquina que vemos aquí, ¿no?, que tenemos una clara singularidad, ¿no? Recordad, para resolver las singularidades lo que hacemos son regiones medias, ¿no? Abrimos una nueva región media, en este caso, por ejemplo, para la superficie inferior, damos a aceptar
seleccionamos el punto medio y le decimos, pues por ejemplo, 2,5 metros y le damos 0,15 aproximadamente, región media. Veis que pues, la he puesto un poco doblada, ¿no? Es al revés, es 2,5 y 0,15. Dejamos que no establecer cero, sino que coja unos resultados pues, relativamente suavizados. Ahí va a suavizar los resultados en esta zona, que es donde está el apoyo. Esto lo repetimos para el resto de líneas, ¿no? Nueva región media, superficie, aceptar, punto, ¿no? Central, repetimos el criterio, aceptar, y ahí la tenemos. Nueva región media, podemos seleccionar ese punto, no vamos a darle 6 metros, 6, vamos a darle 7 en este caso, vamos a aceptar. Veis que la pone en esta orientación, simplemente cambio 7 por 0,15 y listo. Ahí tenemos nuestra región media. Vamos a aumentarlo un poquito más, 7,5, para asegurar que sale un poco de las zonas. Nueva región media, superficie, centro, 2,5, 0,15. Vamos a meter la región media del apoyo central. En este caso utilizamos un círculo. Seleccionamos, por ejemplo, este punto. Vamos a, en este caso, ocultar el apoyo, mostrar. Apoyos de nudo los quito, ¿de acuerdo? De forma que tenga ese nodo ahí y ahora pueda refinarlo. Nueva región media, en este caso hacer una región media. De círculo en la superficie que estamos trabajando y en el centro que estará ahí, ¿de acuerdo? Ahí tengo mi región media, que la voy a hacer un poquito más grande, el radio, por ejemplo, de 0,3, ¿no? El diámetro era de 0,2, vamos a darle 0,5 en este caso. ¿Vale? Veis que un poco la región media sale o queda un poco localizada en toda esa zona, ¿no? Me faltan estas zonas, esas zonas de aquí, pues nada, sin más que nueva región media, superficie, aceptar, centro de la línea, rectangular, y bueno, hacemos de 0,15, vamos a meterle 2 metros, aceptar, y aquí vamos a girar al revés, 2, 0,15. Simplemente es meter regiones medias para intentar de alguna forma reducir al máximo estos efectos. ¿No? Vamos a meter 1 metro ahora. Vale, más o menos esté ahí para capturar bien ese efecto de esquina. Y nueva región media, superficie. Listo. Ahí lo tenemos. Habiendo metido las regiones medias, ahora en RF Laminate, lo único que tenemos que indicarle al programa es que en detalles, en resultados, utilice esas regiones suaves, esas regiones medias que va a utilizar, ¿no? Habiendo hecho esto, ya estamos listos pues para calcular todo con las regiones medias, con el suavizado y verificar si seguimos teniendo problemas de flecha, por qué existen esos problemas de flecha y si es porque falta rigidez, pues meteremos un poco más de espesor al panel, ¿no? Es un poco el criterio, ¿no? Muy bien, vamos a ver pues Laminate, que es lo que nos interesa en este caso. Vamos a ver deformaciones y vemos que deformaciones tenemos un problema de flechas y vamos a ver, por ejemplo, a resistencia qué tal. Pues bueno, seguimos teniendo un problema de flexión negativa en esas zonas, pese incluso a suavizar los esfuerzos, ¿no? Pues quizás debemos, o incluso en esa zona también, ahí no he metido regiones medias en el borde, pero bueno, ahí lo tenemos. Quizás lo más recomendable sea incrementar un poquito el panel, ¿no? Entonces, bueno, iríamos resistencia del material. En este caso tenemos un 3 capas de 80, pues podemos probar un 3 capas de 90. Vamos de nuevo a calcular y modificarlo. Muy bien, este es básicamente el proceso que habría que realizar. A continuación, ya cuando termina de calcular y veamos si cumple o no cumple, voy a hacer el modelo rápido de la jácena, modelo de jácena. Bueno, seguimos teniendo ligeramente problemas, hay problemas de corte, vamos a ver dónde están esos problemas de corte. Bueno, es esa esquina, ¿no? Seguramente sea necesario
meter ahí también una pequeña región media por ese esfuerzo, ¿no? Deformaciones. Seguimos teniendo también problemas a deformaciones en cualquier caso, ¿no? Habría que seguir incrementando el panel, tanto en la característica como en la cuasi permanente tenemos problemas, ¿no? Vamos a ver un poco la pinta que tienen estas deformaciones. Bueno. Efectivamente, tenemos 23,4, ¿no? Fijaos la importancia de modelar correctamente un poco todo, ¿no? La conexión entre ambos paneles, la conexión entre que hay una cierta discontinuidad en la curvatura, la viga de madera debajo de esos elementos, ¿no? Con la longitud que verdaderamente tiene, los huecos, la modificación de esa rigidez, ¿no? Verdaderamente las estructuras reales son tan complejas como estas o más, porque se le pueden meter excentricidades y la rigidez pues es tan distinta como compleja esa estructura. Por lo tanto, modelos simplificados, pues bueno, son válidos hasta que las hipótesis de esos modelos simplificados son válidas, que es limitado en la práctica real, ¿no? En este caso el problema sigue siendo de flecha, también algo de formación, pues bueno, habrá que seguir incrementando un poco las luces de este modelo, ¿no? Vamos a pasar ya al modelo de Jacena. Sí. Disculpa, Manuel, hay un par de preguntas. Si tiene axil la barra y qué tipo de interacción se produce entre la barra y el panel. Ya lo has comentado más o menos, que hay flexión, pero... En el caso en el que no había excentricidad, es decir, no había definido excentricidad en la barra, no había axil, no hay acoplamiento, flexión, de alguna forma, flexión axil. En toda sección transversal en la cual, de alguna forma, el punto de aplicación de la carga del axil o del momento no coincide con el centro de gravedad, ahí se produce un acoplamiento flexión axil. No puede existir el uno sin el otro, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que la viga estaba alineada con el eje del panel, pues efectivamente no había esfuerzo axil. Si yo descuelgo la viga, ahora empieza a actuar como elemento compuesto, de alguna forma como viga en T con el panel, y por tanto la viga inferior, pues si hay flexión, pues se traccionará y el panel en la parte superior se comprimirá, ¿no? Hay un efecto compuesto, ¿no? Efectivamente es otro efecto también interesante a comentar, que bueno, que en este caso yo lo he dejado un poco sin comentar, pero que efectivamente existiría ese axil si defino excentricidad en la barra. Si no defino excentricidad en la barra, no existiría. ¿Cuándo debería definir la excentricidad en la barra y cuándo no? Bueno, efectivamente en madera los elementos son bastante masivos. Mi criterio sería, en cuanto mayor sea la masividad de estos elementos, pues más importante va a ser el efecto compuesto y por tanto más necesario será definir esa excentricidad. Reglas, pues bueno, quizás hacer los dos modelos, probar y ver si efectivamente ese efecto es importante o no. Si verdaderamente van a haber efectos siempre, pero la pregunta es si se pueden despreciar para hacer el modelo más sencillo, ¿no? Para luego no confundirnos. Al final pensar que las excentricidades lo que nos hacen es complicarnos un poco la vida, porque no sabemos de dónde vienen los esfuerzos, no sabemos cómo es el comportamiento compuesto, etcétera, ¿no? Entonces yo siempre soy partidario de que si verdaderamente, como he hecho con la torsión, si el efecto no es muy importante, despreciarlo por hacernos la vida más fácil. ¿Hasta cuándo es factible despreciarlo y cuándo no? Pues bueno, cuanto más masivo, como digo, sean y mayores sean los efectos de las excentricidades, pues entonces será necesario considerar, ¿no? Es criterio siempre del proyectista en ese caso, ¿no? Vamos a hacer el modelo de Jacena. De nuevo voy a utilizar en este caso combinaciones de resultados. Va a ser un modelo también bastante sencillo. El panel ahora en este caso lo vamos a disponer horizontal. Me coloco en el IZ, voy a modificar la rejilla, voy a colocar por ejemplo 1 metro y de canto le voy a dar 0,4, ¿no? Similar al proceso que hemos hecho anteriormente, defino una superficie rectangular, en este caso laminada, ¿de acuerdo? Selecciono pues de 5 metros y 0,4 de canto, ahí la tenemos, ¿no? Vamos a suponer unos apoyos de 0,15 al principio y al final. Por ejemplo, pues al principio le introducimos 0,15 y aquí le devolvemos a dividir la línea y también 0,15. ¿De acuerdo? Esos apoyos simplemente pues que apoyen los desplazamientos traslacionales X y Z, ¿no? Apoyamos ahí y apoyamos aquí. Vamos a hacer un apoyo en este caso, por ejemplo, para que no vuelque este elemento, en este caso un apoyo en Y.
pues, en esos nudos de esquina. Para hacerlo un poco simétrico lo pongo en ambos. ¿De acuerdo? Habiendo hecho esto, vamos a definir, pues bueno, un nuevo caso de carga permanente y otra para sobrecarga de uso, pues doméstica, ¿no? Ok. Con las expresiones de combinación, el programa nos genera el estado límite último y las de estado límite de servicio con las envolventes, etcétera. Muy bien. Vamos a mostrar, por ejemplo, el sistema de ejes, que quede más o menos claro, ¿no? Vamos a definir un tamaño de malla, pues de 0.015, ¿de acuerdo? Y vamos a ya definir este panel de alguna forma en el módulo RFlaminate, ¿no? Será contralaminado, igual forma que el otro, pero ahora el panel, pues de alguna forma está orientado, un panel cortado de esta manera, ¿no? Hay que definir las cargas, por cierto. Vamos a meter, en este caso, por ejemplo, para carga permanente tengo 3 kN por metro. Por ejemplo, podemos suponer que es de aquel forjado anterior, pues se separan este tipo de vigas cada 3 metros. Y para sobrecarga de uso, pues tenemos unos 6 kN por metro, ¿no? Vale. Vamos pues a abrir el módulo RFlaminate. Seleccionamos de nuevo normativa europea, manejo nacional español. Aquí solo me interesa diseñar el estado límite último, ¿de acuerdo? No voy a diseñar el estado límite de servicio, lo haré posteriormente fuera del módulo Laminate, ¿no? Las características del material, en este caso voy a definir una composición propia, por ejemplo, utilizo una madera C24, ¿no? De la librería, madera, en este caso una madera maciza conífera C24, ¿no? Bueno, definimos 3 capas igual que esta, ¿de acuerdo? Orientación 0 grados, veo que tengo el eje X, bueno, está correcto, aquí defino 90 grados y ahí tenemos 0 grados, ¿no? Superficies estas de aquí, fíjense que yo al definir la composición manualmente, supuestamente hecho con madera C24, conífera, un diseño propio mío de CLT, fijaos como yo tengo ese módulo EI, si yo quisiera no considerar ese canto encolado, yo debería diseñar aquí en madera laminada sin cola a los lados estrechos, ¿no? Y debería editar estos coeficientes que vemos aquí indicados, ¿no? De alguna forma lo que hacemos es considerar lo que comentaba anteriormente, ¿no? Vamos a quitar pues esa madera sin cola en los cantos y utilizamos esa madera C24, ¿no? Muy bien, ahí tenemos la composición, ¿no? De nuevo vamos a ver que está bien, perfecto. El eje exterior, en este caso, está orientada el tablón, pues en la dirección de la viga, ¿no? Y el eje central, los tablones van orientados verticalmente, ¿no? Resistencias del material, igual voy a utilizar estos valores. Ahora insistiré también, porque claro, de nuevo tenemos el criterio de que el programa va a chequear con el FT0 y en el FC0, ¿no? Si queremos hacer un chequeo que utilice los límites de flexión, utilizaremos el 24, ¿no? ¿Hasta cuándo eso es válido o no? Bueno, ya lo había comentado antes, verdaderamente en el CLT no es que sea una pieza de madera maciza, entonces es una pieza compuesta de muchas láminas, entonces verdaderamente es que yo analizo cada lámina con los criterios de tracción-compresión que me dice la norma, es decir, como si yo una lámina en un tablón, la barra tiene compresión y tiene flexión. Si yo selecciono todo este elemento de CLT compuesto, efectivamente solo tengo flexión, pero verdaderamente lámina a lámina analizada lo que tengo es una compresión y una flexión. Entonces, bueno, este criterio quedará un poco a vosotros si tenéis que modificar el FT0 y el FC0, ¿no? Para poner el límite de 24 que habíamos comentado antes, ¿no? Clase de duración de la carga, pues tenemos permanente y media, esto igual, y como no habíamos metido pues estado límite de servicio, pues bueno, estamos en este caso listos, ¿no? Vamos a aceptar. Generamos la malla de elementos finitos. Veis que aquí, antes de calcular, será necesario generar ahí un par de refinamientos, ¿no? Pues ahí, en refinamiento de malla, hacemos un nuevo refinamiento, por ejemplo, de 0.05, ¿de acuerdo? Y al igual que metemos ahí ese refinamiento de malla, deberíamos, de alguna forma, meter una región media, ¿no? Luego lo vamos a hacer. Refinamiento de malla, vamos a editar línea y le vamos a meter el refinamiento de malla que ya habíamos seleccionado, ¿de acuerdo? Vamos de nuevo a calcular todo. Vamos a tener problemas en esos apoyos, eso por supuesto.
porque no están definidos todo lo correcto que deberíamos, de alguna forma. Fíjense que, por ejemplo, para esta hipótesis de sobrecarga de uso y permanente, fíjense la deformada que tenemos. De alguna forma este apoyo intenta levantarse, pero al suponer que hemos puesto rígido, pues no deja de levantarse. Vamos a tener ahí una tracción pues fuertemente en esa dirección. Aquí adicionalmente van a haber unos esfuerzos muy fuertes, ¿no? De hecho, si comprobamos los esfuerzos NX, fíjense que tenemos menos 8000 y todo ese menos 8000 está centrado en este elemento finito. Mostrar resultados continua, constante los elementos, vemos que está en esta zona de elementos finitos, ¿no? Verdaderamente si yo pues pongo, no sé, menos 800 y relleno ahí para cargarme un poco esa zona de singularidad, veo que, bueno, ahí me he cargado la parte superior, menos 800 vamos a poner en menos 1000, rellenar, aceptar, ¿de acuerdo? Todavía no lo he capturado bien, menos 1500, rellenar, ok, ¿vale? Veis que tenemos de alguna forma esa distribución, ¿no? Tenemos tracción en la parte inferior, estamos viendo NX, ¿de acuerdo? Es la tensión o el esfuerzo en esta dirección. Tenemos compresión arriba, tracción abajo, ¿no? Pudiéramos, si así lo deseáramos, por ejemplo, dividir esta línea de la misma forma que he hecho antes, 0.15. Y aquí también dividir línea, distancia también a 0.15, ¿no? Ahí la tenemos, ¿no? Y vamos a meter ahí un par de secciones para ver resultados, por ejemplo, sección, nueva sección. Seleccionamos, por ejemplo, esta superficie, aceptar. Seleccionamos estos dos puntos, el central de aquí y ahí. Dirección en I, le llamamos sección 1, damos a OK. Activo, por ejemplo, las referencias, edito referencias a objeto y le digo, por ejemplo, que me calcule aquí, no sé, 20 puntos. ¿Vale? Y ahora le meto otra sección, nueva sección, en este caso un poquito más cerca en I de la zona del apoyo, vamos a aceptar, le llamamos S2 y selecciono, por ejemplo, pues, qué sé yo, por ejemplo este punto y este punto, ¿no? Vamos a aceptar y aceptar. Vamos a ver, por ejemplo, los esfuerzos para este caso de carga, ¿no? NX, ¿no? Vamos a ver los esfuerzos en X, vale. La proyección, seguramente algo he hecho mal aquí. Local Z asignada a la superficie. Sí, disculpa Manuel, creo que has colocado el beta 0,9 en vez de 90 grados. Comenta a un usuario. El beta. El ángulo. DR Flaming. Sí. 0,90, 0 creo que he hecho. A ver, puede ser 0,90, 0, ¿no? 0 es simplemente el criterio para que quede claro. 0. Pero no, tiene que ser 90 grados, no 0,9. Repasa otra vez. Ah, perdona, que es 0,9, vale, perdona, la unidad, es correcto. Es 90 grados. Eso Bien, es correcto. Gracias. Gracias. Gracias al usuario. Gracias por el comentario, ¿no? Vamos a mostrar de nuevo resultados. He tenido que definir mal estas secciones. A ver. Vamos a ver, he ido demasiado rápido. En I, superficie por plano. Vamos a ver, voy a volverlas a definir. Volver a definir estas secciones. Sección, nueva sección. Seleccionamos, por ejemplo, este punto. Proyección en I, local en Z. Le damos a OK. Ahora sí, ¿vale? Bueno, no sé por qué antes no me lo hacía. Bueno, veis que tenemos el típico diagrama de flexión, compresión y tracción. ¿Por qué no llega a ser exactamente la misma tracción que la compresión? Bueno, porque tenemos un elemento 2D que empieza a desarrollar un efecto arco para llevar las cargas al apoyo, ¿no? Entonces, ese efecto arco hace que tengamos más compresión en la parte de arriba, ¿no? Es básicamente ese efecto arco, ¿no? Que desplaza un poco el centro de la fibra neutra, como aquel que dice, ¿no? Creamos una nueva sección, en este caso para el cerca del apoyo, ¿no? La superficie, aceptar y le llamamos S3, ¿vale? Ahí tenemos y vemos, por ejemplo, ahora cerca del apoyo lo que me interesa es ver los cortantes, ¿no? Y vemos que pues tenemos un típico diagrama de cortante cerca del apoyo
y tenemos el típico diagrama de flexión cerca del centro de vano, ¿no? Fijaos como si yo le doy el NI, al definir la carga en la parte superior, recordad, la carga está definida en la parte superior, lo que hace, de alguna forma, cuando vemos el NI, es que comprime, en este caso, perpendicular a la fibra, ¿no? Esto es favorable, es decir, habría que definir verdaderamente la carga en esta viga debería actuar arriba y no abajo para no traccionar perpendicular a la fibra, ¿no? Eso los estructuristas en madera lo saben muy bien. Muy bien, todo tiene bastante coherencia. Vamos, antes de chequear el diseño, vamos a generar dos regiones medias rápidamente para no confundir un poco los resultados con lo que estamos haciendo, ¿no? Vamos a establecer en este caso 0. El punto lo vamos a elegir, por ejemplo, ahí central, ok, aceptar. Vamos a darle, por ejemplo, la región media de 0,25 y 0,1, ¿no? 0,25 y 0,1. Vamos a ok. Ahí tenemos esa región media y vamos a repetir esa región media aquí, ¿no? Nueva región media, superficie, ok, aceptar, punto medio, 0,25, 0,15, aceptar. Muy bien. Habiendo hecho esto, lo que podemos ir es en el módulo Laminate indicarle que en esas regiones media considere en detalles, recordad resultados, indicad que en las regiones media me haga el cálculo de alguna forma pues reduciendo, ¿no? Los resultados en el esfuerzo, ¿no? Aquí, en este caso, en el modelo Hassena, lo que vamos a hacer es en detalles activar solo para las capas intermedias y laterales el sigma BT0, o sea, vamos a activar estos dos, que es básicamente lo que más interesa, y el tau XY, ¿vale? Tanto en la capa central como en la capa... Ahí lo tenemos, ¿no? Sí, es bastante didáctico verlo así, ¿no? De forma que veo, por ejemplo, si doy a aceptar, vamos a poner ahí mi viga, ¿no? Y abro el módulo Laminate. Fíjense que tengo problemas de flexión a 0 grados, ¿no? Que es la dirección de la fibra en esta zona. Flexión también a 90 en esta otra zona. Fijaos que es como lo he comentado antes, ¿no? El apoyo intenta levantarse, al no poder levantarse tracciona la madera y es ahí donde se producen los fallos. Y luego tenemos problemas de corte conforme nos acercamos al apoyo, ¿no? Verdaderamente hay claros problemas por un poco cómo hemos definido estos apoyos, ¿no? Esto no es del todo ideal, ese tipo de apoyo. Verdaderamente lo que deberíamos de haber indicado es, oiga, si este apoyo quiere levantarse en Z, permitir que se levante en Z, ¿no? En caso de que así sea, ¿no? Diríamos, pues fallo si la fuerza es positiva, entonces fallaría, ¿no? Y se levantaría y rotaría, ¿no? El problema es que en ese caso al rotar lo que te va a producir es que la zona de apoyo se va a reducir mucho, en este caso esa viga, y lo que vas a tener es un claro efecto de punzonamiento, ¿no? Verdaderamente, cómo coger estas vigas, lo ideal es, lo que suelen recomendar es hacerlo en los laterales, ¿no? Cogerlas por los laterales antes que apoyarlas inferiormente, ¿no? Que sí que se puede hacer un poco más adecuado en las vigas de madera laminada encolada, ¿no? Entonces eliminamos un poco también esos refinamientos de malla, hemos quitado esos apoyos, ya lo que hacemos es simplemente pues coger estas vigas, ¿no? Pero en este caso cogerlas de los lados, ¿no? Línea, dividir en un nudo intermedio, damos a OK, ¿de acuerdo? Vamos a definir en este apoyo, pues el apoyo típico de forma que pueda o que no se mueva ni en I ni en Z, ¿no? Aquí en el I en Z podríais meterle, o sea, aquí el caser, ¿no? El caser vertical y el caser horizontal, ¿no? Perdona, en caso del... Sí, en caso del KZ le meteríais el KI es rígido y en el KZ le meteríais el caser vertical, ¿no? Yo aquí lo pongo rígido, pero bueno, como digo, podríais verdaderamente meterle un caser. Al meterle el caser, lo que haríais es de alguna forma, luego cuando metamos lo veremos, con el KX vais a empotrar un poco la viga, ¿no? Lo cual es favorable. Depende un poco de todo lo que te pueda dar ese caser, ¿no? Apoyo ahí esta viga, ok. Utilizamos el mismo tipo de apoyo, perfecto. Esto ahora mismo se podría mover en X, para que no se pueda mover en X metemos un apoyo de nudo y impedimos, por ejemplo, el desplazamiento en X. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. Las cargas son las mismas que teníamos antes, sí.
Perfecto. Vamos a definir también pues, regiones medias en esa superficie, en esa zona. En este caso le vamos a dar 0.45 o 0.15. Superficie ahí, ok. Y el punto de introducción, pues ahí, ¿no? Ahí lo hemos puesto al revés. Vamos a meter 0.45, 0.1. Vamos a aceptar. Ahí lo tenemos y repetimos en ese caso, ¿no? Nueva región media. El tema del uso de regiones medias es adecuado para intentar verdaderamente diseñar la viga a lo que queremos, porque ahí verdaderamente el comportamiento con la unión, etcétera, será otra cosa distinta de lo que es el modelo lámina que estamos utilizando aquí, ¿no? Vamos a ocultar en este caso los apoyos de línea para, por ejemplo, refinar un poco esta zona, editar línea y le metemos ahí un refinamiento, ¿no? De 0.05. Vamos a meterle 6 capas, ok. Calculamos, generamos la malla y vemos un poco la transición con nuestra región media, etcétera, ¿no? Muy bien. Habiendo hecho esto, yo ahora puedo volver a diseñar o mostrar de nuevo los resultados. Me da aviso de que, bueno, tengo un nodo que está apoyado en una línea y, bueno, es un simple aviso que omito, ¿no? De acuerdo. Aquí seguramente vamos a ver la deformada. Perfecto, eso es. Vemos un poco la deformada que tenemos ahora. ¿De acuerdo? Es una deformada un poco más... pensaba que lo había calculado todo. Vamos a darle a no. Una deformada más coherente donde ahora puede rotar la viga. Está cogida justo en el eje. Entonces, de alguna forma se evitan los esfuerzos un poco parásitos que aparecían anteriormente, ¿no? Pues bueno, vemos que está literalmente apoyada, ¿no? Que tiene o que se le permite un poco el giro en esa dirección, ¿no? Estos apoyos... Vale, y EZ está impedido, correcto. Muy bien. De forma que si vemos tensión NX, pues bueno, tenemos el típico diagrama de flexión. Fijaos como ahora la flexión sí es más flexión porque verdaderamente el comportamiento es más viga. Al no apoyar abajo ya no aparece ese efecto arco tan marcado, sino que aparece un efecto pues más de viga, ¿no? Es un diseño más a viga, ¿no? Vemos el NXI que conforme me acerco al apoyo, pues bueno, están más los esfuerzos de corte ahí, ¿no? En fin, yo ahora podría ir a RF Laminate y chequear, ¿no? Pues lo que estábamos mirando antes, ¿no? Que no nos cumplía, ¿no? Por esas tensiones locales, etcétera. Seguimos o sigue sin cumplirnos. Asegurar que tenemos en las regiones medias los resultados aplicados. Ok. Calcular. De nuevo omitimos. Vamos a ver qué problemas tenemos. Y bueno, tenemos un problema en este caso, pues en este caso flexión, tracción a 0 grados. Está fallando la madera en esta zona central. Bueno, simplemente no es un fallo de singularidad, es claramente un fallo de que la composición es insuficiente, ¿no? Pues iríamos en este caso a características del material y propondríamos quizás ahora 60, 60, 60, ¿no? Daríamos a calcular. Vemos que sigue fallando, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos solucionar esto, no? Bueno, Manuel, veo que la deformada que tiene, cuando chequeamos la deformada, vemos que puede rotar aquí, ¿no? Verdaderamente ahí, si yo hago una unión, quizás le meta ahí un caser, ¿no? Entonces yo aquí a estos apoyos, verdaderamente yo en el apoyo en X, pues podría meterle aquí en este valor un caser, ¿no? El que fuera, ¿no? El 2500 que estábamos definiendo anteriormente, ¿no? Esto lo que hacemos es meter un muelle en esta zona, lo que vamos a hacer es literalmente biempotrar un poco esta barra, ¿no? Entonces, cuando vayamos a diseñarla, pues bueno, al estar bien empotrada, los momentos en centro de vano son un poquito menores, ¿no? Todo dependerá, ese grado de empotramiento, de lo que me dé el caser, ¿no? De la capacidad que tenga yo de transmitir momentos a través de pasadores de pernos entre esa viga de contralaminado y el elemento adyacente, bien placa de acero, etcétera, ¿no? Bueno,
seguimos teniendo claros problemas, ¿no? El proceso es similar al que habíamos definido antes. Está fallando literalmente por flexión a 0 grados, ¿no? Que es ahí prácticamente pues lo que tendríamos que hacer es seguir incrementando o impotrar todavía un poco más. Si yo, por ejemplo, ahora vamos a hacer la prueba extrema, ¿no? Suponiendo que ahí el caser, en vez de ser un muelle, es un apoyo completamente rígido, ¿no? Vamos a impotrar, ¿no? Y vamos a calcular todo. Fijaos cómo ahora es más de viga bien potrada el comportamiento, sobre todo cuando estamos viendo, por ejemplo, resultados en la hipótesis de aquí y le damos a nx, veis que, bueno, aquí tenemos el momento de empotramiento y ahí tenemos el momento de centro de vano, ¿no? Veis que es un comportamiento más empotrado esta viga, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna forma al biempotrar las leyes deflectores son más pequeñas, ya no es SQL cuadrado partido 8, pues bueno, se sigue mejorando, pero aún así no cumplimos. Vamos al 1.10, pues no conseguimos todavía mejorarlo, ¿no? Pues habría que aumentar el espesor, ¿no? ¿Qué más podríamos chequear aquí, ¿no? Pues podríamos, si tenemos el módulo stability, ver si hay un vuelco lateral, ¿no? Si hay un vuelco lateral de esta viga, ¿no? Voy a salir, o tal y como está, vamos a hacerlo así. Vamos a pedirle 4 modos. Vamos a ver si tarda mucho. La parte superior de esta viga de CLT está comprimida, entonces pudiera ser que esa zona comprimida volcara lateralmente si no está cogida, si no está sujetada por nada superiormente, algo pues que es muy poco probable, pero bueno, en caso de que tengamos ese caso, o que verdaderamente está ariostrada el ala inferior, que es la que está traccionada, pues bueno. Aquí al haber una inversión de momentos, de alguna forma en la zona central se está comprimiendo la parte superior y en la zona de los extremos está la parte inferior, pues bueno, ahora veremos a ver las formas modales que nos dan. Pero bueno, espero que sean... Bueno, aquí hay que incrementar la carga por 90, ahora veremos, y ahí vemos un poco la forma modal de vuelco de pandeo que nos daría, ¿no? Esta sería la primera, vamos a ver la segunda. Ahí es un pandeo un poco de singularidad. Y ahí tenemos la tercera, que es bastante similar, y otro pandeo de singularidad, ¿no? Es un vuelco de esta forma, ¿no? Un vuelco lateral de esta forma. Si yo creo que si quito estos empotramientos aquí, verdaderamente el vuelco, este coeficiente sería pues inferior, ¿no? Eso podríamos volver a colocar este famoso 0 aquí que teníamos. Y lanzar de nuevo Stability. Teníamos 91, al colocar 0, pues bueno, espero que sea un poquito, en este caso, menor. Es decir, hay más probabilidades de vuelco lateral, ¿no? Pensad que al modelar el modelo del CLT horizontal de esta forma, ahora pudiéramos introducirle huecos, introducir cualquier tipo de condiciones distintas de las que es un modelo de CLT modelado de esta forma, pues como digo, huecos para paso de instalaciones, para conexión de otro tipo de elementos, etcétera, ¿no? Incluso introducirle pernos, modelar una barra que intente coser posible tracción perpendicular, ¿no? O cualquier tipo de elemento de diseño de esta forma, ¿no? Eso es la capacidad que nos da el modelar el panel en RFEM de esta forma, con elemento superficial, ¿no? Vamos a ver este vuelco lateral ahora. La malla quizás la podríamos haber reducido para que esto fuera un poquito más rápido. Y disculpa, Manuel, hay una pregunta mientras tanto se calcula. Sí. Si se puede comparar los resultados entre un panel de capas exteriores encoladas y otro panel sin capas encoladas, en el caso del Intel. No sé si dará tiempo a hacer esto. Si Sí. da tiempo lo muestras y si no lo respondemos por correo electrónico. Sí. Bueno, lo que verdaderamente veríamos es similar a lo que os estaba mostrando anteriormente con los torsores. Lo que ocurre es que ahora, al no encolar los cantos, la rigidez a esfuerzo de membrana es inferior, entonces se intentan movilizar, verdaderamente las fuerzas van donde hay rigidez. Si yo disminuyo la rigidez acortante, pues la fuerza lo que va a ir es a intentar buscar el trabajo en la dirección de la lámina, ¿no? Lo que pasará es que disminuirán los esfuerzos cortantes para aumentar las tensiones, los esfuerzos en la dirección de la lámina, ¿no?
Entonces, bueno, principalmente es lo que va a pasar. Y luego otro, y también muy importante, aumentará la deformación. Es más deformable la viga, ¿no? Similar a lo que yo, como digo, estaba mencionando anteriormente. A ver, modo 1. Ahí tenemos, veis que tenemos 39,64 ahora frente a los 90 que teníamos antes, ahora al biapoyar, ¿no? La pregunta, como digo, que lo que nos han hecho es simplemente iríamos a Laminate. Esta prueba la voy a omitir, pero por un tema de tiempo, sería omitir en este caso, en la resistencia a los materiales, editar la madera laminada en los cantos estrechos, dejaríamos aquí 0,25, en este caso la rigidez de torsión da igual, pero fijaos cómo se reduce la rigidez a membrana. Entonces lo que va a pasar es que los esfuerzos tangenciales, los esfuerzos rasantes, de alguna forma, el NXI y luego los esfuerzos tangenciales van a ser menores. Al contrario, lo que va a aparecer es el NX y el NI mayor, y por tanto el sigma BT0 y el sigma 90 va a trabajar más, ¿no? Y la viga será más deformable. Principalmente va a pasar eso, ¿vale? Más que nada, básicamente este modelo ya estaría terminado. Como digo, ahora podríamos meter, por ejemplo, distintos huecos, ¿no? En esta superficie. Veis que la malla ahora se termina, ¿no? Pues cualquier instalación, etcétera, y analizar muy en detalle qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Para poder utilizar ese elemento de CLT de esta forma, ¿no? Muy bien, vamos a pasar al último elemento. Va a ser en este caso un muro. Voy a intentar hacerlo rápido, pero por lo menos que queden los conceptos asentados. Antes que abrir ese modelo de muro, quiero enseñaros un modelo de un edificio, el famoso edificio Sofía. Este edificio ha sido trabajado por la Universidad Politécnica de Madrid, en este caso. Pero bueno, ha sido trabajado también por mucha otra gente. Ha sido un edificio de estudio de cara al comportamiento dinámico de este tipo de estructuras. En este caso hablo de estructuras de CLT. Entonces, bueno, simplemente mostraros rápidamente este edificio, el famoso edificio Sofía, que es un edificio académico que se ha analizado en mesas vibratorias, ¿no? Para chequear cómo funciona el CLT trabajando frente a un sismo y cómo recoge verdaderamente los esfuerzos horizontales, ¿no? Se termina de cargar. Es un archivo un poco pesado porque tiene resultados de un análisis dinámico en el tiempo. Entonces, bueno, a modo anecdótico, a ver si lo podemos mostrar. Lanzaré un poco el análisis. Bueno, ahí lo tenemos. Como digo, es el modelo del edificio Sofía. Para que veáis rápidamente, pues por ejemplo en Dynam Pro vemos los resultados del análisis dinámico y veáis un poco la animación que tenemos, ¿no? Del terremoto al que está sometido, por ejemplo, este edificio, ¿no? Aquí hay muros de corte, bueno, hay en las dos direcciones, hay dos muros de corte centrales que ahora lo vamos a ver, ¿no? Pues por ejemplo, es muy interesante chequear en este edificio Sofía, ¿no? Chequear el apoyo central, ¿no? Y ver qué es lo que ocurre. Fijaos qué es lo que ocurre con los paneles, cómo hay cierta, de alguna forma, deslizamiento entre panel y panel, ¿no? Ahí estamos viendo deformaciones, pero como las dos pantallas acopladas con su brazo lo que hacen es que se someten a esfuerzos, ¿no? Si veo, por ejemplo, paro la animación, ¿no? Y veo, por ejemplo, pues NI, ¿no? Fijaos cómo, ahora cuando vuelvo a activar, NI es, perdonad, voy a mostrar los ejes de las superficies. NI es el eje vertical, ¿vale? Entonces, si veis, por ejemplo, el resultado del esfuerzo NI para esta simulación, ¿no? Este muro de corte, pues bueno, se comprime, se tracciona, veis los valores ahí. Veis como las famosas ondas elásticas pues van de compresión a tracción, a la vez que el modelo no se está moviendo, ¿no? Es bastante didáctico, ¿no? Este modelo está simulado en las uniones con los famosos Caser, todo, bueno, un poco a detalle, ¿no? Entonces, bueno, aquí más que diseñar a corte, lo que quería mostrar es que, bueno, tenemos elementos verticales como son estos que tenemos aquí, ¿no? En Dynam Pro, para que veáis un poco el terremoto al que se ha sometido, pues tenemos un acelerograma dado, que es este de aquí, y se hace un análisis en el tiempo. En este caso yo he puesto 0 de amortiguamiento, para solo, en este caso, 0,8 segundos de animación, para que sea posible un poco mostrarlo aquí, pero se podría hacer un análisis lineal a lo largo del tiempo. Y bueno, básicamente
quería mostraros un poco pues este edificio, ¿no? Aquí tenéis el NI. Vamos a ver ahí, mostrar resultados en secciones, rayado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mostramos el NI y damos al play. Pues bueno. Fijaos cómo ahí se tracciona, luego vuelve a compresión, compresión, tracción, compresión, tracción, ¿no? Se mueve hacia un lado, se mueve hacia el otro, ¿no? Aquí donde hay tracción, pues bueno, habría que poner un hold down, ¿no? Para intentar recoger que ese muro de corte no se levante, ¿no? Lo que quiero resaltar con este punto es que hemos hecho un análisis lineal en el tiempo, ¿vale? Por tanto, no es un análisis no lineal en el tiempo porque tiene un gran costo computacional que verdaderamente simularía el levantamiento del hold down, etcétera, ¿no? Habría que hacerlo quizás solo al modelo local, ¿no? Bueno, esto a modo presentación de las posibilidades que tenéis en este caso de Dynam y pues en este caso vamos a estudiar el modelo de un muro, ¿no? Un muro a pandeo, ¿no? Va a ser bastante sencillo, es simplemente asentar los conocimientos de cómo se debería diseñar un panel o cómo creo yo o creemos nosotros en Drupal que deberíamos diseñar a panel un panel de CLT, ¿no? Abrimos un nuevo modelo. En este caso voy a utilizar crear combinaciones de carga. ¿Por qué es importante? Porque voy a hacer un análisis de segundo orden con imperfecciones, ¿vale? Por tanto, ya no me vale el cálculo lineal. Vamos a colocar de nuevo el plano, pues por ejemplo en el plano XZ. Vamos a seleccionar una superficie laminada de 4×7. Damos a OK, ¿de acuerdo? 4 y vamos a 7 metros de altura, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a apoyar estos apoyos en el U, X, U, Z. Se encuentran apoyados. Vamos a maximizar estos apoyos, ¿de acuerdo? Vamos a meterle, pues bueno, dos casos de carga, nuevo caso de carga, la típica permanente y la típica variable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, permanente metemos ahí una carga de línea de 4 kN por metro uniforme. Y aquí le metemos, por ejemplo, 6,2 kN por metro. Vale, y ahí tenemos 6,2 kN por metro. Muy bien. Perfecto. Vamos a definir un tamaño de malla, en este caso, bueno, lo vamos a definir ahora después. Vamos a mostrar superficies, los ejes, y vamos a definir la composición en Laminate. En este caso, como es un panel de CLT, pues trabajando como muro, las capas exteriores, aquí solo me va a interesar pues chequear estos dos casos de carga. Luego generaré otros adicionalmente, normativa adicional, solo la superficie, solo el diseño. En lista de superficies vamos a seleccionar esta superficie de aquí, ¿de acuerdo? Y aquí en descripción del material vamos a utilizar pues la famosa madera C24, pues las tres capas de 40, 40, 40, ¿no? La capa exterior la vamos a girar, en este caso, como tengo el eje Y vertical, deberé girarla, ¿no? Deberé colocarla 90, 0, 90. 90, ¿de acuerdo? Muy bien. Configuración de la malla de elementos finitos. Vamos a utilizar, por ejemplo, un tamaño de malla 0.05. Es demasiado. Incrementar a 0.1. Vamos a utilizar en esta línea un refinamiento de malla, en este caso de 0.05, con 6 capas. De nuevo, para intentar o no intentar camuflar los resultados con singularidades, lo que vamos a meter es una región media ahí, nueva región media. Establecemos 0. Vamos a incrementarlo un poquito más, vamos a darle 0.15. Mostramos el modelo de alambre, cálculo, genero la malla de elementos finitos y bueno, efectivamente ahí está bien. Muy bien.
Fíjense que lo primero que voy a hacer es utilizar un análisis de primer orden. Para ello, en las combinaciones de carga voy a indicarle, bueno, no voy a utilizar las expresiones de combinación de estado límite de servicio aquí para comprobar pandeo, sino que en combinaciones de carga voy a utilizar, pues bueno, cálculo de segundo orden y aquí también cálculo de segundo orden, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar. No, disculpad, cálculo de primer orden. Primeramente vamos a hacer un cálculo de primer orden. Primer orden y primer orden. Y ahí tengo la envolvente. Perfecto. Muy bien. Como solo es un muro, pues básicamente si yo muestro los resultados, lo que espero es que el muro esté comprimido y que no haya esfuerzos más allá del NI. Y el NI debería de ser, bueno, aquí por supuesto he de impedir el eje, rotación de eje X. De lo contrario, el panel puede rotar respecto de su eje. Normalmente no voy a impedir este de aquí, porque verdaderamente lo que voy a hacer es impedir el apoyo superior y liberar en Z, ¿no? En global Z, mucho mejor así. Muy bien, bueno, vamos a calcular todo. Lo que espero es que el panel, al estar simplemente comprimido, pues eso, que solo tenga compresión, ¿no? Piensen que yo he pensado una distribución lineal, pero podrían poner una distribución triangular en la cabeza, etcétera, ¿no? Vemos, por ejemplo, deformaciones que en unidades y decimales, pues podríamos, por ejemplo, incrementar los resultados, pues un par de decimales, ¿no? De forma que veamos más un poco qué es lo que está pasando a nivel de números, ¿no? Vemos, por ejemplo, que básicamente lo que espero es tener es un NI y el NI es aproximadamente pues la carga que tenga, ¿no? De forma que si yo pues clico, por ejemplo, para un caso de carga, pues este cualquiera, espero tener un NI pues prácticamente constante, ¿no? Varía porque tenemos peso propio, ¿no? Podríamos ir aquí y quitarle el peso propio para hacerlo un poco más limpio en este sentido. Y calculamos todo. Al hacer un cálculo de primer orden e intentar evaluar el pandeo de este panel, deberíamos de utilizar el método de la barra equivalente, ¿de acuerdo? El método de la barra equivalente es válido para barras, valga su redundancia, y presenta algunos problemas para el CLT, ¿no? Que no existe una formulación clara de cómo se debería de chequear, ¿no? Fíjense que si yo ahora miro, por ejemplo, los esfuerzos de un caso de carga, pues como digo, solo espero NI 1440, que es básicamente la suma de esas dos cargas, que es 6 y 837, mayoradas. Selecciono, pues veo que efectivamente el axil, el NI es constante y el resto de esfuerzos, pues efectivamente deben ser cero, excepto estos que quizás tengamos por ahí abajo alguna singularidad, algún tema numérico, ¿no? Muy bien, entonces el panel literalmente sé que está completamente comprimido, ¿no? De hecho yo puedo pues, podría hacer una nueva sección y hacer un panel, por ejemplo, en esta zona, un corte en esa zona, en I, solo esta superficie, aceptar y ver, más por ver los resultados un poco de esta forma, ¿no? Que a veces verlos vemos el NI se ve un poquito mejor, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa compresión de 1437, el resto de esfuerzos, conforme yo voy pasando, pues prácticamente lo que tengo es cero, ¿no? Muy bien. Si yo voy a laminate, un panel comprimido, pues efectivamente va a estar bastante sobrado, ¿no? Ir a detalles y activar, en este caso, los resultados, aplicar regiones suaves. Vamos a calcular. Y el panel, pues, 0.01, pues efectivamente, el panel está muy sobrado, ¿no? A resistencia en sí está bastante sobrado. Prácticamente a nada, ¿no? Claro, ahora verdaderamente la pregunta es ¿cómo está pandeo, no? Entonces lo primero que haríamos sería lanzar stability, ¿no? Para el caso de carga en este caso el más desfavorable, el que más compresión produce, pues por ejemplo calcular 4 modos, vamos a calcular. Entonces lo primero que debemos saber es, bueno, por cuánto he de incrementar la carga para que se produzca la forma modal de pandeo, ¿no? Calculado esto, pensar si verdaderamente los efectos de segundo orden y la imperfección puede ser un problema. Veis que el primer factor de carga crítica es 16, está por encima de 10. Aquí no pienso que el pandeo sea un problema.
Entonces, bueno, veis la forma modal que tenemos, ¿no? Nosotros ahora, como buenos proyectistas, lo que haríamos es intentar bajar el espesor del panel. Entonces, al bajar el espesor del panel, seguramente bajaría la carga crítica de pandeo. Esto 16 lo que me dice es tienes que incrementar las cargas por 16 veces para tener esa forma modal. ¿De acuerdo? Normalmente las normas dicen que todo lo que esté por debajo de 10 hay que hacer un cálculo de segundo orden, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya por debajo de 3, pues todavía más. Segundo orden con imperfecciones, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero mencionar es que habría que hacer pues una imperfección afín a esta forma, ¿no? Utilizaríamos, por ejemplo, el módulo rfim, el cual pues lo escalaríamos, ¿no? Pues en base al primer modo y diríamos que si la altura es 7, ¿no? Pues utilizando el criterio de imperfección de L partido, si tengo la diapositiva por aquí. Aquí la tenemos, el criterio de imperfección de L partido 400, cogiendo el primer modo del stability, le introduciríamos el valor de la imperfección, ¿no? Si tenemos en este caso pues 7000 dividido entre 400, la imperfección que tenemos es de 17,5 milímetros, ¿no? Entonces, volviendo a RFEM, le diríamos que introduzca una imperfección de 17,5 milímetros en el RFIM, de forma que cuando yo chequeo RFIM, le digo que me calcule, verdaderamente la malla de elementos finitos la está modificando por 17,5. Es una forma imperfecta, ¿no? Ahora es interesante pues hacer ese cálculo de segundo orden con imperfecciones. Aquí, como digo, el panel estaba por 16, el módulo Stability. Claro, nosotros como proyectistas, como digo, bajaríamos el espesor y al bajar el espesor, ese factor, en vez de ser 16, llegaría a un punto que está por debajo de 10. Hasta ahí es ahí cuando el técnico debe preguntarse, aquí quizás está el pandeo diciéndonos algo más que nos dice el simple chequeo de resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a combinaciones de carga, lo que voy a hacer es seleccionar estas dos y las vamos, en este caso, pues bueno, copiar el caso de carga, copiamos este caso de carga y copiamos este otro caso de carga. En estos nuevos casos de carga, verdaderamente no necesitamos los dos, con que hubiéramos quedado con el primero, pero bueno, cogemos los dos. Vamos a indicar análisis de segundo orden, Vamos a activar opciones adicionales y le vamos a decir que coja la imperfección del módulo RFIM. Esto lo vamos a hacer de la misma forma, opciones adicionales, que coja la imperfección del módulo RFIM. Es decir, vamos a hacer un cálculo de segundo orden con imperfecciones, ¿de acuerdo? Y aquí nos faltaría añadir algo más. Hay un artículo que ha escrito mi compañero Gerard Rem acerca del pandeo de estabilidad, en este caso en paneles, ¿no? Cuando hacemos el método de la barra equivalente, en el que suponemos, pues bueno, que cogemos solo la inercia de los tablones exteriores, etcétera, y utilizamos la fórmula de beta, del beta de pandeo que aparece en el eurocódigo, en las normas, ¿no? Donde utilicemos 1, ¿no? Nos da, por ejemplo, un ratio de 0,95. Si yo hago un análisis con imperfecciones y segundo orden y utilizo el módulo de elasticidad medio, mi ratio es 0,56. Si utilizo el módulo de elasticidad del percentil 5, mi ratio es de 0,65. Si utilizo el módulo de elasticidad del percentil 5 y además lo multiplico por el K-mod, el ratio es 0,96. Y esto es lo que dicen las normas. Si usted hace un cálculo de segundo orden con imperfecciones, también tiene que modificar el módulo de elasticidad, la flexibilidad del panel. ¿De acuerdo? De forma que tenemos que retocar el módulo de elasticidad, modificar su rigidez, en este caso sería K-mod, por el percentil 5 del módulo de elasticidad, que bueno, se puede calcular como 2/3 el MN, el módulo de elasticidad medio, dividido entre el gamma M, que en este caso es 1,3. Este coeficiente da aproximadamente 0,41, ¿no? Entonces, nosotros cuando vamos aquí, en estos ambos casos de carga, además, lo que tenemos que indicar es modificar la rigidez, ¿de acuerdo? De forma, cuando yo voy a modificar rigidez, la indico por separado y, bueno, le indico a qué composición, en esta de aquí, le indico que vamos a utilizar ese 0,41, ¿no? A la composición de laminate, ¿de acuerdo? Tanto para este como para este. Tendremos opciones adicionales, segundo orden, y también activamos, pues, la modificación de rigidez. ¿De acuerdo? A ver, aquí la tenemos, modificación de rigidez por separado y utilizamos ese 0,41 que acabamos de comentar. Esto es para que de alguna forma el método de la barra equivalente, el que hacemos cuando comprobamos una barra de pandeo en madera, se parezca también, o las hipótesis que hacen el CLT se parezcan ambas, y bueno, básicamente es porque lo dice la norma, ¿no? Sobre todo los anejos nacionales alemanes. Damos a aceptar y damos a aceptar, ¿no?
tenemos la modificación de rigidez, la imperfección y bueno, ya tenemos todo, ¿no? Fíjense que yo ahora voy a calcular todo. Tengo unas con cálculo de primer orden y otras que tienen un cálculo de segundo orden con imperfecciones y la modificación de la rigidez. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir? Que en estas situaciones de cálculo de segundo orden con imperfecciones, etcétera, lo que va a ocurrir es que, bueno, efectivamente vamos a tener problemas de flexión, ¿no? O va a aparecer una flexión. Voy a modificar esto y le voy a poner a menos 3.5 y aquí también menos 3.5. Para poner bien la... Ahí lo tenemos. Bueno. Por ejemplo, si comparáramos, podemos abrir una nueva ventana para comparar ambos a la vez y hacemos un mosaico vertical, ventana, mosaico vertical. A la izquierda podemos decir que tengo el primer orden, sin imperfecciones, y veo, por ejemplo, pues MI es 0, ¿no? Y a la derecha tengo ya mi segundo orden con imperfecciones, etcétera, ¿no? Chequear, y vamos a chequear en este caso el MI, ¿no? Ahí lo tenemos, ¿no? Fíjense, en el primer orden no tengo MI es 0, y en el segundo orden con imperfecciones tengo un MI de 0,30, ¿no? Es pequeño el momento, me dirán, ¿no? Podemos ver incluso las deformaciones UZ, ¿no? O en este caso UI, creo que es lo interesante. Fíjense que aquí el UI es 3,13 milímetros más los 17 milímetros de la imperfección, y ahí metemos el UI, y el UI es 0. En el cálculo de segundo orden con imperfecciones hay deformación en la dirección UI, amplificación, hay un acoplamiento entre el esfuerzo axil y la flexión, se llama un acoplamiento intrínseco, ¿no? Mientras que en el modelo de primer orden no existe, ¿no? Entonces, bueno, verdaderamente vemos que aquí el incremento que se produce por el segundo orden y las imperfecciones es bastante despreciable, ¿no? Efectivamente, ya nos lo decía el módulo Stability, que teníamos que incrementar la carga por 16, ¿no? La pregunta es qué pasa cuando yo incremento, por ejemplo, la carga, en este caso, por 7, ¿no? Por ejemplo, selecciono pues, todos estos casos de carga en parámetros de cálculo, amplifico, por ejemplo, por 7, ¿no? Bueno, vamos a aceptar. Repetimos el cálculo, ¿no? Y volvemos a mostrar ese momento MI. Ahora la carga es mucho mayor. Podríamos haber hecho el panel más delgado. Igualdad, ¿no? Al final es lo mismo. Es un RF Stability, lo que te hace es tener un factor de carga crítica menor. Al multiplicar por 7, pues ya estaremos seguramente por debajo de 10. Entonces, lo que ocurre es que la flexión ya no va a ser tan pequeña como antes. Ni siquiera pudiera ser que no es despreciable, vamos a ver. Y hay una amplificación de esfuerzos, ¿no? Fíjense que nos dice que la matriz de rigidez es singular en este caso, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, que efectivamente está pandeando, ¿no? Vamos a bajar el factor de carga crítica, en este caso, por ejemplo, a 5. ¿De acuerdo? Y vamos de nuevo a calcular, por ejemplo, este caso de carga. Fíjense, cuando yo lanzo el cálculo de segundo orden, como necesito la imperfección necesita el stability, pues lo que hace es lanza stability, luego lanza la imperfección, etcétera, ¿no? Ahí tenemos el UI, que ya es 55, y si vemos, por ejemplo, el MI, ¿no? De esa sección, de esta forma imperfecta, es 5.23, ¿no? Vamos a ver, voy a intentar incrementar un poquito más. Tened en cuenta que esto es bastante no lineal. Entonces, vamos a ver si pongo 6.5 y vuelvo a lanzar el CO4. Quizás la malla la puedo hacer luego un poquito también más grande para que sea un poco más rápido el ejemplo. Pero bueno. Fíjate, ya me da avisos de grandes desplazamientos. Ha convergido, pero ya me da aviso de grandes desplazamientos. Este cálculo de segundo orden con imperfecciones. Fíjense, el momento ya es 130.
frente al primer orden, pues bueno, que prácticamente me dice que no tengo momento, que no tengo nada, ¿no? Es decir, si yo incremento la carga por 6,5, pues fíjense la diferencia en momentos que tenemos, ¿no? Incluso, no solo en momentos, sino en deformaciones perpendiculares, ¿no? El UI, en este caso, pues va ya a 1 metro, ¿no? Relativamente está pandeando ya. Esto es una señal de que está pandeando, ¿no? Entonces yo cuando voy ahora a diseñar, por ejemplo, en Laminate, ¿no? Y diseño, pues por ejemplo, primer orden, como digo, sin imperfecciones, segundo orden con imperfecciones, vamos a calcular, pues el primer orden sin imperfecciones me dice que, vamos a fijar por carga, me dice que cumple, fíjense como el primer orden sin imperfecciones me dice que estoy a 0,09, sin en cambio, el segundo orden con imperfecciones, veis que no nos cumple ya, ¿de acuerdo? Está literalmente comprimido y está fallando, ¿no? Entonces, bueno, esto es la diferencia entre un primer orden con y sin imperfecciones, ¿no? Bueno, esto es básicamente la forma en la que se debería chequear el pandeo. Se lanzaría Stability, se comprueba si estamos por debajo de 10. Si estamos por debajo de 10, hacemos una forma imperfecta y hacemos un cálculo de segundo orden y entonces diseñamos, ¿de acuerdo? Es el criterio que debemos hacer. Es importante no solamente la imperfección y el segundo orden, sino también modificar, como os mostraba con el PowerPoint, modificar la rigidez. Bueno, me he alargado un poco más de la cuenta, espero me perdonen. Quiero terminar comentando que tenemos una oferta de adquisición, un paquete de RFEM que lo pueden adquirir a través de la tienda en línea, donde se puede adquirir RFEM, RF Laminate y Timber Pro, más el contrato Pro para el primer año y 2 horas de formación en línea por 5.100 euros. Representa un descuento importante, sobre todo, más allá, además del que ya tiene el mercado español. Es una buena oportunidad para aquellos que todavía lo estén pensando, ¿no? Y bueno, yo os animo a que se unan a la comunidad Luval y a los usuarios de RFEM, ¿no? Agradezco vuestra asistencia, agradezco vuestras preguntas. Este seminario web será subido a YouTube, por lo que lo podrán consultar. Si tienen dudas, nos escriben a info@dual.com. Intentaremos atenderlas en la mayor rapidez posible. También nos pueden llamar a este número de teléfono español. Visiten nuestra página web. Y bueno, intentaremos desarrollar nuevos seminarios web, más sobre madera, más sobre acero, más sobre laminado, ¿no? Intentar un poco trasladar el conocimiento que tenemos acerca del software a todos nuestros usuarios. De nuevo, reiterar las gracias y hasta la próxima.